Acabo de descubrir que estoy embarazada después de tener sexo por venganza con el prometido de la chica con la que mi exnovio me engañó durante 2 años. Mi ex y yo nos conocimos cuando tenía 20 años, pero solo éramos amigos hasta que empezamos a salir hace 2 años y medio. El año pasado descubrí que mi ex me había estado engañando durante prácticamente toda nuestra relación con una chica que conoció a través de un amigo común. Rompí las cosas después de enterarme y le conté al prometido de la chica sobre su aventura. Él terminó rompiendo su compromiso después de enterarse y ella parecía indiferente al respecto hasta que se dio cuenta de que el dinero de mi ex en realidad no era suyo. Mi abuela me dejó mucho después de que falleció en 2019 y mi ex había estado alardeando de las cosas que le había regalado a lo largo de nuestra relación con ella, incluso yendo tan lejos como para afirmar que la casa y el auto antiguo que mi abuelo dejó para mí en su testamento eran de mi ex. No es algo de lo que me enorgullezca ahora que lo recuerdo, pero permití que mi ex me pisoteara durante los 2 primeros meses después de romper porque le echaba mucho de menos, le daba dinero e intentaba que las cosas funcionaran, pero mis padres y amigos siempre me reprendían cuando corría a llorar después de que me dejara por ella. No lo dejé oficialmente hasta que el ex prometido de la chica me mandó un mensaje, y me dijo que se lo estaba restregando en la cara a algunos de sus antiguos amigos sobre lo patética que era y lo desesperada que estaba por mi ex, a quien yo no le importaba una mierda. Estaba muy enfadada y le pregunté si estaría dispuesto a quedar conmigo porque sabía que si hablaba con mis padres o amigos sobre esto, me darían más sermones. Aceptó y quedamos en un puesto de comida al azar, acabamos pasando la mayor parte del día explorando y hablando de cómo nos iba. También me habló de su relación con su ex, se conocían desde hacía 10 años y se habían gustado durante la mayor parte del tiempo que habían sido amigos, pero él no estaba buscando una relación porque se estaba centrando en los estudios. Decidió darles una oportunidad después de que ella condujera más de 12 horas de un día para otro para verle, porque habían hablado por teléfono y él le había dicho que no se sentía bien y que estaba estresado por lo intenso que era su horario de residencia. Dejó todo para cuidarlo, ayudarlo a limpiar su casa y le preparó comida casera después de descubrir que sobrevivía a base de bocadillos de máquina expendedora y café instantáneo. Me contó con detalle que nunca se había sentido tan querido y cuidado, que después de que ella hiciera eso por él, había decidido que ella era la elegida, que si eso no era amor, entonces el amor no era real. Descubrir que le había estado engañando durante los 2 últimos años hizo que todo encajara, había estado aplazando su boda, diciéndole a todos sus amigos que tenía dudas sobre él. Él había estado intentando convencerla de que fuera a terapia de pareja cuando le di la noticia de que se acostaba con mi ex. Me sentí como un monstruo, escuchar su historia de amor y luego darme cuenta de que no tuvieron su final feliz por culpa de mi ex y me revolvió la cabeza. Continuamos hablando de vez en cuando, comprobando el uno del otro y reuniéndonos para un bocado rápido de vez en cuando. Perdimos el contacto después de que la chica con la que mi ex me engañó de alguna manera le convenció para que volviera con ella. Me deprimí un poco después de que me cortara, explicándome que seguía enamorado de ella y que quería arreglar las cosas, lo que significaba hacer borrón y cuenta nueva. Averigüé por internet que mi ex también la había engañado y que por eso había vuelto con su ex prometido. Pasaron unos meses y las cosas volvieron a la normalidad, empecé a ir a terapia y estaba a punto de volver a probar las citas cuando alrededor de Año Nuevo recibí una llamada del chico, estaba llorando y me preguntó si estaba disponible para hablar, por supuesto le dije que sí y preocupada quedé con él en su casa. Se derrumbó ante mí y me contó cómo la había encontrado a ella y a mi ex en la habitación de invitados de su madre durante las Navidades, cuando ella lo había colado para un rapidito durante la ajetreada fiesta de su familia. Se desató el infierno cuando los encontró en la habitación de invitados después de pasarse 20 minutos buscándola por todas partes. Bebimos un poco y acabamos teniendo sexo, él se disculpó y me dijo que había sido un error y que no estaba en sus cabales, que solo quería sexo por venganza, pero no le hizo sentir mejor después. Intenté enviarle mensajes platónicos varias veces después para ver si estaba bien pero me bloqueó, así que lo dejé y seguí con mi terapia y mi vida. La semana pasada fui a ver a mi médico porque había tenido calambres fuertes y para que me volviera a recetar un anticonceptivo que utilizo para tratar el síndrome de ovario poliquístico, tuve que hacerme la prueba de siempre para comprobar si estaba embarazada y me sorprendió mucho que diera positivo. Me he estado sentando sobre este nuevo conocimiento y he estado contemplando si debería decírselo, no decírselo, o si incluso debería mantener el embarazo. Mi médico me informó de que, como todavía estoy en las primeras etapas, sigo corriendo un gran riesgo de tener un aborto espontáneo, así que no sé si debería preocuparme por todo esto, ya que existe la posibilidad de que lo pierda, y entonces parecería que estoy intentando llamar su atención o algo así, especialmente después de que me dejara claro que no se sentía cómodo hablando conmigo después de acostarnos. No se lo he dicho a nadie y me he vuelto loca porque no sé qué hacer. Actualización: un año después, han pasado muchas cosas desde mi publicación original.
Sé que mucha gente estaba en contra, pero seguí adelante con el embarazo y estoy eternamente agradecida por mi precioso bebé. En un principio había planeado abortar, pero me vi incapaz de acudir a la cita. Mis padres se enfadaron mucho conmigo y toda mi familia me repudió. Escuché lo que algunos de ustedes dijeron sobre informar al padre, me referiré a él como Dave, después de muchos intentos fallidos de llegar a él decidí ir en persona. Dave no estaba contento cuando me presenté en su casa, pero cuando le dije por qué accedió a hablar conmigo. Dave me dijo que había terminado oficialmente con su ex y que quería dejar de tener contacto conmigo porque yo era otro vínculo con su pasado con ella, pero que estaba dispuesto a intentar elaborar un plan de coparentalidad conmigo si yo accedía primero a hacerme una prueba de paternidad. Por supuesto, me sentí un poco mal por la parte de la prueba de paternidad, pero accedí, ya que ambos habíamos sido solo conocidos que nos unimos por nuestro trauma. Todo fue honestamente fácil hasta que empecé a manchar alrededor de la semana 26. Mi ginecólogo me explicó que mientras que manchar es normal durante el embarazo, el mío era más pesado y mi presión arterial también les preocupaba debido a la diabetes gestacional y el riesgo de preeclampsia. Después de unas cuantas noches en las que Dave insistió en dormir en mi sofá, me ayudó a trasladar algunas de mis cosas a su casa, ya que vivía más cerca del hospital. Estoy muy agradecida por haber decidido irme a vivir con él cuando lo hice, porque tuve un parto prematuro a las 32 semanas. Estoy muy agradecida de haber tenido a Dave y a su familia como mi sistema de apoyo. Su madre venía y se cambiaba con él en el hospital y abogaba por mí siempre que me sentía perdida o no escuchada, me ayudaba tanto emocional como físicamente y estaba a mi lado. La madre de Dave también me ayudó a superar mis emociones cuando lo único que quería era a mi madre. Ella y mi padre habían dejado de tener contacto conmigo después de que decidiera quedarme con mi bebé y tenerlo. La madre de Dave también fue un auténtico regalo del cielo porque es enfermera jubilada, empezó en obstetricia, pasó a la UCI y más tarde se dedicó a la lactación antes de jubilarse, y me explicó cosas cuando descubrimos que mi bebé tenía problemas respiratorios y que tenía su arteria umbilical única, y que podría haber sido un factor para que yo tuviera un parto prematuro. Se quedó con Dave y conmigo para ayudarme con la extracción de leche ya que no era capaz de producir leche y me animó cuando me sentí fracasada por no ser capaz de cuidar de mi hijo cuando más me necesitaba, me llevó y me trajo del hospital mientras mi hijo estaba en la UCI porque estaba curándome, y tan agotada mental y físicamente. Creo sinceramente que no caí en una profunda depresión posparto porque ella me sostuvo y me ayudó en cada paso y siempre fue muy paciente conmigo, incluso cuando yo no estaba conmigo misma. La madre de Dave me recordaba constantemente que no teníamos la culpa de nada y que nadie había hecho nada malo, sino que todo el mundo se enfrenta a dificultades en la vida y esta era una de las que íbamos a superar juntos. Mi hijo salió de la UCI y volvió a casa un mes después que yo. La madre de Dave nos visitaba a menudo y nos ayudaba con él, ya que Dave y yo éramos padres primerizos. El padre de Dave bromeaba diciendo que se sentía como si ella y yo hubiéramos tenido al bebé juntas, y él y Dave fueran personajes secundarios que aparecían como estrellas invitadas de vez en cuando, ya que Dave trabajaba mucho para acumular más PTO y su madre no traía a su padre cuando venía de visita porque no quería que nos molestara a mí y al bebé con su volumen. El padre de Dave es duro de oído y a veces puede no ser consciente de su volumen, así que no se ofendió por ello. Los hermanos y familiares de Dave postearon mucho sobre nuestro hijo porque era el primer nieto y el primer bebé en mucho tiempo. El primo más joven de Dave tiene 17 años. De algún modo, alguien debió de compartir una foto o algo así, pero las imágenes de nosotros llegaron a mi familia y mis padres me exigieron que les dejara conocer a mi hijo. Dave me apoyó en lo que decidiera y dijo que aceptaría que lo conocieran si eso era lo que yo quería. Después de pensarlo unos días, decidí que quería hablar con mis padres antes de dejar que conocieran a mi hijo. Cuando nos reunimos para hablar, mis padres se ofendieron porque no llevé a mi hijo con nosotros y lo dejé con los padres de Dave, dijeron cosas realmente hirientes. Y luego mi padre empezó a preguntar cuándo Dave iba a pedirle permiso para que nos casáramos ya que no habíamos tenido una boda escopeta mientras yo estaba embarazada. No me importaba que me insultaran, ya que había crecido con ello y estaba acostumbrada, pero cuando mis padres pusieron a Dave y a su familia en el punto de mira, me enfadé y decidí que era hora de irnos. Mis padres intentaron solicitar derechos de visita legales y sinceramente, antes de todo este calvario, ni siquiera sabía que existieran los derechos de los abuelos, pero se los denegaron porque mi hijo todavía es muy pequeño y porque tanto Dave como yo tenemos muy buena relación. Vivimos en la misma casa y no pudieron encontrar ni demostrar que hubiera ningún peligro para el bienestar de nuestro hijo. Mi familia sí que intentó ponerse en contacto con nosotros y alegar que éramos unas personas horribles por negarles a mis padres su nieto, pero nadie parecía ser capaz de decir ni pío cuando la familia de Dave nos defendía y señalaba que mi familia había sido la que me había repudiado, y que nadie se preocupó de ver si estaba bien hasta después de tener al bebé y de que todo estuviera solucionado. La madre de Dave y la mía tuvieron un altercado verbal, casi físico,
después de que mi madre presentara informes falsos al Servicio de Protección de Menores y llamara a la policía para que nos hicieran varios controles de bienestar. La policía amonestó a mi madre por acosarnos después de un incidente concreto en el que montó una rabieta, y montó un escándalo cuando la policía no encontró nada malo en el control de bienestar y se negó a escuchar sus peticiones de que nos quitaran temporalmente a mi hijo y lo pusieran bajo su custodia por su seguridad. Dave y yo tenemos órdenes de alejamiento pendientes contra mis padres y algunos familiares. Una de las razones por las que decidí ponerme al día es porque hace unos 2 meses un amigo de Dave le invitó a salir a tomar unas copas y se encontraron con su exprometida, que más tarde le envió un mensaje para decirle que se arrepentía de la forma en que habían terminado y que se sintió muy dolida cuando se enteró de que habíamos tenido un hijo juntos, sobre todo siendo tan poco tiempo después de su relación. Dave no quería hablarme de cómo se sentía y cuando se lo preguntaba se limitaba a pasar de mí o a cambiar la conversación a un tema sobre nuestro hijo que sabía que me distraería. Me di cuenta de que Dave se alejaba de mí y de que nuestra relación se volvió un poco incómoda y tensa después de su encuentro y del mensaje de ella, porque sé que todavía siente algo por ella y temo que se sienta atrapado conmigo y con nuestro hijo. También me he dado cuenta de que el drama con mi familia ha hecho que Dave y su familia sean menos pacientes conmigo y con mi hijo. Durante el Día de la Madre oí por casualidad a algunos miembros de su familia hacer comentarios a Dave sobre mi presencia en su barbacoa familiar, ya que yo solo era la madre de mi hijo, y no era realmente parte de la familia. Dave simplemente se encogió de hombros y dijo que yo no tenía a nadie más con quien pasar el día. Con lo tensas que han estado las cosas, he estado pensando en mudarme y volver a mi casa. Me quedé con Dave en su casa después de dar a luz, pero ahora que nuestro hijo es un poco mayor y estoy curada, quiero devolverle a Dave algo de espacio para que pueda empezar a salir de nuevo si quiere, y para devolverle algo más de tiempo de soltero cuando tenga a nuestro hijo. Quiero encontrar una manera de enfocar mi mudanza y que hagamos un plan de coparentalidad sin hacer las cosas más incómodas o posiblemente arruinar la relación que tengo con Dave y sus padres. No quiero que sientan que no estoy agradecida ni nada. Pero quiero volver a trabajar y encarrilar mi vida de nuevo para poder proporcionar mi parte de necesidades a mi hijo y no querer depender de su familia más de lo apropiado. Actualización 4 días después. He estado haciendo mi mejor esfuerzo para no comprobar mi teléfono o Reddit, ya que estoy sinceramente un poco abrumada en este momento. Les haré saber que hablé con Dave y él estaba en contra de que me mudara, tampoco estaba dispuesto a hablar sobre la situación de cómo ha estado actuando después de encontrarse con su ex, y dijo que yo estaba sacando a relucir algo que no importaba ya que estábamos hablando de que yo quería mudarme. No he dicho nada sobre lo que escuché durante el Día de la Madre y no creo que vaya a mencionarlo, ya que me siento muy mal porque se suponía que era una conversación privada así que no creo que nadie quisiera decir nada malo. Durante nuestra conversación Dave me hizo saber que tal vez estoy pensando demasiado o reaccionando de forma exagerada, y que no debería tomar grandes decisiones como mudarme. También habló de que debido a que nuestro hijo es un bebé prematuro preferiría que uno de nosotros se quedara en casa hasta que cumpliera 2 o 3 años para que pudiera ponerse al día con sus compañeros y luego una vez que empezara prequi entonces podríamos volver a trabajar de nuevo. Pero siento que él ha estado tratando de evitarme desde la conversación, pero también podría estar pensando demasiado como él dijo, pero después de leer los comentarios de alguien siento que soy válida en la forma en que me siento, pero también ya no estoy segura, quiero hacer lo mejor para mi hijo. Sé que la gente ya piensa que soy tan tonta y que no debería haberlo tenido, pero estoy tratando de ser mejor para mi hijo, siento que es la única familia que me queda y realmente quiero tratar de hacer lo mejor para él. Actualización 9 meses después, no creo que a nadie le interese realmente esta actualización, pero voy a ponerla aquí para quien quiera saberlo. Después de la última vez que publiqué, las cosas fueron un poco incómodas y tensas entre Dave y yo durante unas semanas hasta el Día del Padre. Sinceramente no me sentía cómoda yendo a casa de su tía para su reunión familiar debido a la conversación que había escuchado durante el Día de la Madre, pero fui porque era el primer Día del Padre de Dave después de que tuviéramos a nuestro hijo el año anterior. Al principio no quise sacar el tema porque se suponía que iba a ser un buen día, pero en realidad fue Dave quien sacó el tema después de que volviéramos de casa de su tía. Dave confesó lo que había hablado con sus primos el Día de la Madre y dijo que le habían interrogado también durante el Día del Padre, porque me había llevado con él a casa de su tía. Dave se disculpó por preocuparme y por no haberme defendido cuando su familia hablaba de mí a mis espaldas, pero me dijo que sinceramente, no quería que me mudara y que nos repartiéramos la custodia de nuestro hijo, sobre todo porque le reconfortaba saber que iba a volver a casa con los dos después de pasar un largo día en el trabajo. Le dije que no quería arruinarle el día y que podríamos hablar de las cosas al día siguiente, pero Dave se empeñó en que aclaráramos las cosas porque estaba cansado de lo incómodas que eran las cosas entre nosotros. Irónicamente, Dave me dijo que tenía miedo de que me sintiera atrapada con él, especialmente después de ver lo traumatizante que fue para mí tener un parto prematuro, lidiar con nuestro hijo en la UCI, y yo curándome después del parto.
Dave también dijo que se sentía peor por todo después de ver cómo me trataba mi familia, y luego como algunos miembros de su propia familia me lo echaban en cara. Me dijo que aunque no era su intención, se sentía como si yo estuviera atrapada y aislada y solo pudiera depender de él. Se aseguró de dejarme muy claro que aunque le gustaría que intentáramos tener una relación para ver cómo van las cosas, tampoco quiere que me sienta presionada o que tenga que quedarme con él si no estoy contenta o no quiero, y estuvo de acuerdo en que preferiría que estuviéramos en buenos términos por el bien de nuestro hijo. Y si eso significa que tengamos una relación de amistad con respeto mutuo, también le parece bien. Hablamos un rato de todo y despejamos cualquier duda. Dave me hizo saber que realmente no sentía nada por su exprometida, y que la razón por la que se había distanciado no tenía nada que ver conmigo y se debía a que había tenido una crisis vital al pensar en lo diferente que era su vida en comparación con cómo había querido y pensado que sería. Dave y yo llegamos a un acuerdo, mi hijo y yo seguiríamos viviendo con Dave y yo conseguiría un trabajo a tiempo parcial para volver a trabajar poco a poco. Las cosas fueron difíciles y un poco extrañas al principio, pero los padres de Dave nos ayudaron mucho con nuestro hijo cuando empecé a buscar trabajo, y conseguí un puesto a tiempo parcial en una sucursal bancaria cercana a la casa de Dave. Dave y yo empezamos poco a poco a explorar nuestra relación para ver hacia dónde iban las cosas entre nosotros. Fue raro para los dos por cómo nos habíamos conocido y empezado, pero en 3-4 meses las cosas mejoraron mucho. Trasladé mis cosas de la habitación de nuestro hijo a la de Dave. Nuestro hijo lo pasó mal al principio cuando Dave y yo empezamos a mostrarnos más afecto, abrazos y besos rápidos e inocentes, el uno al otro porque tenía un poco de celos de lo unidos que estábamos, ya que estaba acostumbrado a que solo volcáramos nuestro afecto en él y no el uno en el otro. Pero ya se ha acostumbrado. La familia de Dave ha dicho en tono de broma que deberíamos darle a nuestro hijo un hermano con el que jugar y crecer, ya que nadie más de la familia de Dave tiene hijos, pero yo intento evitar la conversación sobre cuándo tendremos más hijos. Seguí algunos de sus consejos y me uní a grupos de mamás para que mi hijo tenga algunos compañeros de juego de su edad, pero a veces me siento culpable por lo solo que puede estar cuando solo estamos él y nosotros en casa. El pasado San Valentín, en el calor del momento, Dave hizo algunos comentarios sobre querer dejarme embarazada de nuevo, pero cuando se lo mencioné y se lo aclaré después, me dijo que era solo porque le apetecía mucho en ese momento. Dave y yo ya habíamos hablado y acordado que, debido a mi síndrome de ovario poliquístico y a lo desequilibradas que están mis hormonas, no volvería a tomar anticonceptivos porque me he sentido mucho mejor después del nacimiento de nuestro hijo, así que estamos usando el método del calendario como anticonceptivo por mi parte. Pero he intentado preguntarle a Dave si estaría dispuesto a usar preservativos, y me ha dejado claro que no le gustan y que está completamente descartado porque no le gusta la sensación de estar apretado con látex. Sé que él está limpio y yo también, pero ya hemos tenido 2 sustos de embarazo. Hay veces que a Dave se le olvida sacarlo, pero me ha asegurado que si volvemos a quedarnos embarazados no cambiaría nada, excepto que tendríamos otro bebé y yo tendría que dejar mi trabajo y volver a quedarme en casa, pero sé que aún no estoy preparada para eso. Nuestro hijo cumplir 2 años este año, y ya es tan difícil hacer malabarismos con un solo niño con nuestros horarios y trabajos, que no sé cómo nos las arreglaríamos con 2 niños. Dave y yo estamos en un momento maravilloso de nuestra vida y de nuestra relación, así que no quiero seguir hablando de anticonceptivos ni nada por el estilo porque no quiero arruinar la paz. He estado pensando en la posibilidad de volver a tomar la píldora o de buscar otras opciones, pero me da miedo someter a mi cuerpo a un torbellino de hormonas y volver a afectar a mi salud mental. Si alguien tiene alguna sugerencia, por favor, que me lo haga saber. Muchas gracias a todos por su apoyo y sus amables palabras. Mi vida ha cambiado a mejor y les estaré eternamente agradecida por sus consejos y sabiduría. Esto es todo por ahora. Suscríbete para conocer más historias interesantes y estar al día con las actualizaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.